esa gracia, ¿verdad? Amén. Ok. Vamos a hablar en esta preciosa mañana para todos aquellos que están oyendo en cualquier lugar que puedan mirar este video. Queremos decirle que está en YouTube y también en Facebook. Va a estar ahí. Y vamos a hablar de las verdaderas riquezas. Porque cuando usted y yo fallecemos, de milagro nos ponen la mejor camisa y quizás el mejor traje. Y es porque a la gente pues le dio compasión de que tanto que hicimos y nada nos llevamos. Esa es la historia de la humanidad. Pero en sí, ¿qué es lo que el humano se lleva cuando fallece? Es el carácter. Y de eso vamos a hablar ahora. Pero el enfoque va a estar en lo que se llama las verdaderas riquezas. ¿Sí? ¿Cuáles son las verdaderas riquezas? Y para eso vamos a centrarnos en los asuntos correctos de la vida. Y vamos a ir a leer allí en Lucas capítulo 16 y en el verso 11. Lucas capítulo 16 en el verso 11. Dice ahí, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, dice, ¿quién os confiará lo verdadero? Fíjese bien. Y le llama riquezas injustas en el caso de las riquezas y el dinero y posesiones que nosotros hemos logrado, pero que en la realidad el punto específico de nuestra vida aquí en la tierra, de nuestra caminata, debió haber sido el tratar de encontrar el mejor carácter posible en la vida que nosotros tenemos. Amén. Por eso dice, pues si en las riquezas injustas, es más, las traducciones más nuevas dice, si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Entonces, vamos a hacernos unas preguntas que todos y cada uno de nosotros debemos hacernos. En primer lugar, ¿qué es lo que más valoramos en esta vida? ¿Qué es lo que usted y yo valoramos más en esta vida? Es una pregunta muy importante. Otra pregunta es, ¿cuáles son nuestras expectativas? ¿Qué es lo que estamos esperando con el hecho de vivir en esta tierra? Otra pregunta, ¿en qué hemos puesto nuestros más íntimos deseos y aspiraciones? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Qué es lo que deseamos? Otra pregunta, ¿se centran todas estas cosas en lo temporal o en lo eterno? Ahí hay un punto muy especial. Estamos viendo las cosas temporales de esta tierra y por lo cual nosotros no tenemos una actitud, vamos a decir así, enfocados en el cielo, o estamos simplemente enfocándonos en ver cómo y de qué manera hacemos las cosas materiales. Esa es la pregunta, ¿no? Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 21, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Qué importante. Qué importante es que nosotros logremos visualizar lo que el Señor miró. Que si nuestro tesoro son las cosas terrenales, pues allí va a estar nuestro espíritu, nuestro corazón. Allí va a estar el enfoque de nuestra vida. Pero eso no es lo que Dios quiere. Nosotros hemos adquirido esa vida y ahora somos hijos de Dios porque Él quiere que nosotros simplemente vivamos en esta tierra, pero con el enfoque de buscar lo espiritual. Eso no quiere decir que te vas a descuidar de no trabajar para tener provisión, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo necesario para que podamos pasar hasta el fin de nuestra vida, como estaba mencionando al principio, de que alguien fallece y lo único que se lleva es el carácter, porque lo demás se desintegra aquí en la tierra. Nuestro continuo meditar es un indicador de lo que más atesoramos. ¿En qué estamos meditando? Porque lo que estamos meditando, lo que estamos pensando, lo que queremos lograr, nuestra mentalidad, eso es lo que nosotros estamos atesorando. Amén.
La mayoría de personas pasa la mayor parte de su vida trabajando para tener cosas temporales y perecederas. Una bella casa, una educación, una ocupación, una atractiva cuenta bancaria, seguridad, circula en sus casas con mucho hierro, ¿verdad? Pasatiempos, deportes, ropa, placeres terrenales y los afanes de esta vida. Pero todos ellos, o sea, todas estas cosas exigen nuestro tiempo y también afecto o amor por esas cosas que estamos logrando. Gastamos energía y al mismo tiempo gastamos dinero ahí. Sin embargo, en resumidas cuentas, ninguna de estas cosas te puede llevar a la eternidad, sino solamente tu carácter. Ninguna de estas cosas es mejor y perdurable herencia, como dice el apóstol Pablo allá en Hebreos capítulo 10, verso 34. Él escribe y dice, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más perdurable herencia. Si nosotros nos diéramos cuenta, si nuestro objetivo, nuestro principal motivo de vivir, una razón de vivir, debería de ser el lograr la mejor y perdurable herencia. Qué tremenda, ¿no? Otra pregunta que debemos hacernos siempre es esta: ¿cuáles son las riquezas verdaderas? Y allí en Lucas 16:11, Lucas 16:11 dice así: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? O sea, tenemos que tener en la mente nuestro objetivo. ¿Qué tesoros debemos hacernos en los cielos? Porque vale la pena decir, si entonces yo no debo hacer tesoros en la tierra, ¿cómo y de qué manera puedo hacer tesoros en el cielo? ¿Sí? Buena pregunta. Y vale la pena que usted y yo lo entendamos así. En Mateo capítulo 6 y en el verso 20 dice, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polía ni orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Verso 21, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. En otras palabras, si nuestra mente, si nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro objetivo principal es ir donde está el Señor, que es la meta, entonces deberíamos trabajar en pro de lograr ese objetivo. ¿Amén? De manera entonces que debemos usar nuestro tiempo y capital ¿en qué tipo de inversiones? En aquellas que van a llevarnos a producir dividendos eternos. Amén. ¿Les suena bien? Pero no es el objetivo que les suene bien, es el objetivo que lo haga meditar e incluso reflexionar qué podemos estar haciendo que no le agrada a Dios y qué podemos hacer para agradarlo a Él. Preguntémonos, ¿qué podremos llevar con nosotros al partir de esta vida terrenal y entrar en la venidera? Ya ves que como padres nosotros nos, vamos a decir aquí, nos preocupamos bastante en tener un lugar para nuestros hijos. Pero no solamente eso, sino que también nos extendemos en ver de qué manera nuestra empresa produzca mucho y por eso mismo tal vez estamos perdiendo la vida, nos vamos quizás debilitando, vamos perdiendo la energía suficiente y vamos quedándonos hasta cierto punto al punto de morir. Y cuando morimos, ¿sabe a quién le quedó eso? Pues a sus parientes. Pero, ¿y usted qué se llevó entonces? Nada. Y al contrario, si no logró un carácter como el que Dios quería que usted lograra,
lo que hemos logrado es un camino al infierno. Duele decir eso, pero eso es así. Si no nos estamos llevando algo a la vida venidera, que hayamos sembrado nosotros y hayamos buscado con interés y con amor, para eso no nos va a llevar a ningún lado que sea el que Dios quiere. Amén. Por eso vale la pena que nosotros pensemos muy bien. Y esta, hermanos amados, es una exhortación a invertir en aquello que perdura, aquello que va a estar eternamente. A veces es agotante, pero tiene, vamos a decir así, recompensa. Tiene valor. Sí, a veces necesitamos invertir, a veces hasta gastar, a veces hasta quizás agotarnos, debilitarnos incluso. Sin embargo, ese es el sembrar. Yo le digo, tengo experiencia en sembrar. En lo material lo he hecho. Y ahora lo veo en lo espiritual, ¿sí? Debemos de esforzarnos. Es costoso estar haciendo empezar una era, luego selección de semilla, luego el esfuerzo por sembrarla, luego el cuidado. Esa es exactamente la vida espiritual que debemos de llevar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10 y verso 42, la palabra del Señor habla de una mujer. Una mujer que estaba dedicando su vida en aprender de su maestro. Algunos simplemente tienen maestro, pero solo para apantallar, vamos a decir así. Pero no tienen maestro para obedecer lo que él dice. A veces hasta tienen un segundo consejero que les ayuda a definir cosas que ese segundo consejero no sabe lo que sabe el pastor suyo. Miren lo que pasa aquí en Lucas 10, 42. Pero una cosa es necesaria, dijo Jesús a Marta. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era la buena parte? Porque ella estaba aprendiendo de su maestro. Ella estaba mirando el ejemplo. Ella estaba oyendo palabra de vida. Amén. Qué tremendo eso. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14 y en el verso 13. Vale la pena estudiarlo. Y dice, y oí una voz del cielo que me decía, escribe, le dijo al apóstol Juan, bienaventurados los muertos de aquí en adelante, mueren en el Señor, que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos. Sí, ya no van a trabajar, pero vea esto, porque sus obras con ellos siguen. Valía la pena preguntarnos algo aquí. ¿Qué hemos hecho para el Señor? Yo evangelicé 4, fíjese, hermano. ¿Sí? Ok, está bien, no está mal. Pero ¿siente usted que en su personalidad está llevando el adquirir el carácter del Señor? Note que estamos hablando de las verdaderas riquezas. No estamos hablando de otra cosa más que el énfasis en que la mejor riqueza es aquella en el cual usted y yo estamos moldeando nuestro carácter para poder estar con aquel que tiene la excelencia en su carácter, que es Jesús. Bendito sea Dios, amén. Gloria al Señor. Entonces aquí declara que a los que mueren en el Señor, sus obras les siguen. De nuevo preguntémonos, porque si no estamos haciendo nada en el Señor, o lo estamos haciendo de una manera hipócrita, el Señor no va a agregar esto en el libro de las obras para que el día en el juicio final que menciona Apocalipsis 20, no va a encontrar Dios cómo hacer con nosotros, simplemente tendrá que decir, nada tengo aquí escrito de ti. Una pregunta otra vez. ¿Cómo medir nuestro caudal? Las escrituras tocan profundamente el tema de las riquezas. Hay riquezas falsas
y riquezas verdaderas. Hay tesoros que se pueden ver y hay tesoros que son impalpables. En otras palabras, usted no los puede ver. Y ese es el tesoro que los cristianos deben de estar buscando. Vale la pena volvernos a preguntar, ¿tenemos nosotros la mejor y perdurable herencia o tenemos una sustitución? Porque una sustitución sería, sí, somos adinerados, sí, tenemos mucho dinero, pero tenemos una pobreza como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3. Qué tremendo, ¿no? Vea lo que dice Apocalipsis 3, verso 18. Dice, ahí es evidente que Dios desea que seamos ricos, pero no con la mentalidad que nosotros los humanos la tomamos, sino que con la correcta clase de riquezas. Él le dijo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Sí? Ese es el oro, es tipo de la divinidad. O sea que lo que Dios quiere es que nosotros vayamos adquiriendo el carácter divino del Señor. Una vez más digo esto, no vamos a aparecer de la noche a la mañana siendo divinos, no, pero poco a poco ese carácter puede ir cambiando y obedeciendo al Señor. Porque por muchos mensajes de obediencia que se nos predique y no hacemos caso, simplemente somos oidores olvidadizos. Y eso no debe suceder en nuestras vidas. A la vez entonces recibimos una exhortación de no poner la esperanza en la riqueza, como la puso la iglesia de la Odisea. Son riquezas inciertas de este mundo. Si vamos a primera de Timoteo, capítulo 6, y el verso 17 y 18. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 17 y 18. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de la riqueza. ¿Saben qué hay ahí? No es prohibido ser rico, ¿no? Eso no está diciendo ahí. Sino que no pongan su esperanza en eso, que no pongan su esperanza en lo que no es cierto, amén, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos. Aleluya. Mire el verso 18, que hagan bien, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, no avaros. Aquí hay una palabra que se llama tacaño, otros le dicen codos. No aflojan para nada su dinero a nada, ni siquiera para las obras del Señor. Eso es completamente incorrecto. ¿Eh? Pero miren lo que dice en el final de ese verso 18, que con facilidad comuniquen. Quiere decir que puedan compartir, en otras palabras, ¿sí? Y si usted lee conmigo el verso 19, dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. ¿Cuál es lo porvenir? Es que va a venir un juicio, ¿sí? Pero, ¿qué estamos nosotros evitando? Como cristianos debemos de pensar que si viniera lo que viniera vida o viniera muerte, que viniera otro tipo de situaciones en las cuales tendríamos que irnos de esta tierra, nosotros hoy estamos atesorando buen fundamento para lo porvenir. Todavía el apóstol Pablo le dice que echen mano de la vida eterna. Amén. Vale la pena, hermanitos, vale la pena. Yo pienso que esto nos debe de ayudar a nosotros para reflexionar, para pensar y meditar, corregir, mejor dicho. ¿Qué podemos estimar como las falsas riquezas? En Lucas capítulo 12, versos 20 y 21, habla acerca de
alguien que estaba atesorando. Y él decía, voy a guardar en mi granero tanto que estoy agarrando, ¿sí? Oh, me está dando bastante y allí lo voy a agarrar para tenerlo ahí, gastármelo como quiero, ¿sí? Pero mire lo que le dijo Dios, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, hay una pregunta aquí, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Y todavía dice allí en Lucas 12, verso 15, mirad y guardaos de toda avaricia, guardaos de toda avaricia, guardaos de toda avaricia. La avaricia no es cosa buena, es un estorbo en el camino del cristiano. ¿Ve? Por eso dice guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en eso. Y el verso 13 al 15 dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. A veces vean que las riquezas producen disputas, ¿sí? ¿Sí? Producen disputas que no ayudan en nada. Entonces, en ese caso, el Señor no alentó al hermano a pelear por su justa porción, ni a exigir igualdad de derechos. ¿Sí entiende? Él vio que este hombre era movido por la codicia y le advirtió, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿En qué consiste entonces? Consiste en lo que usted ha atesorado allá en el cielo, donde la polilla y el orín no pueden corromper. Y usted y yo podemos, aunque aparezcamos aquí pobres y todo, y a la gente hasta lástima le damos, ¿verdad? Pero allá en el cielo hay un libro que se llama el libro de las obras. Y ese será abierto en el día que el Señor nos juzgue. Entonces, lo que estaba diciendo aquí en el caso de la herencia, le dice, esas no son las riquezas verdaderas, no se debe luchar por ellas, no es en ellas en donde encontrarás felicidad. Amén. Entonces, volviendo al caso, pues si no fuisteis fieles en las riquezas injustas, ¿quién os confiará lo verdadero? Lo que Cristo sugirió es que las riquezas mundanas, dinero y bienes, no son recursos perdurables. Se pueden palpar, sí, pero las riquezas mejores y perdurables son las impalpables, las que no se ven. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor, porque es algo en que debemos de meditar, amados hermanos, ¿sí? Debemos de meditar. Y las riquezas impalpables que podemos llevar a la eternidad, esas sí producen. Y veamos un poquito de eso. Podemos llevar dos cosas básicas a la vida venidera, a la vida eterna. Solo dos cosas. Nuestro carácter, que ya lo estamos mencionando varias veces. En otras palabras, lo que somos. Lo que hemos permitido que Dios deposite en nuestra vida. Oiga esto, oiga esto. Los frutos del Espíritu. Ah, eso es la riqueza perdurable. Claro que sí. Los frutos del Espíritu, lo que se han formado por la acción espiritual en nuestra vida. Nuestras obras, las cosas santas que depositamos en los demás y que han cambiado su vida. Los dones del Espíritu, ¿sí? Dios ha dotado a la iglesia de dones del Espíritu con el objetivo que se trabaje en la iglesia. Y yo sé, usted y yo dice, pero yo estoy trabajando, está bien, no estamos ignorando eso de ninguna manera, pero estamos asegurándonos de que lo hagamos para la obra de Dios y no para que alguien se quede mirando lo que hacemos. Amén. Por consiguiente, debemos invertir en las personas, no en las cosas. Las personas son eternas, las cosas no lo son. Amén. Entonces, veamos algunas riquezas que deberíamos de procurar.
Ya dijimos, una mejor y perdurable herencia. Pero lo primero es un buen nombre. Ya hemos mencionado, ¿no?, los nombres de nuestros líderes que han dejado en nosotros huellas muy importantes. Han dejado el ejemplo que para nosotros ha sido algo maravilloso. Y quizá por esa razón yo estuve predicando en el último de los mensajes, que debemos de caminar con aquellos que llevan la presencia del Señor para aprender de ellos. Y un buen nombre es de más estima, como dice Proverbio, capítulo 22 y verso 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, ¿sí? Y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Sí entiende eso? Usted puede tener plata y oro y puede tener mucha riqueza, pero eso no le ayuda. ¿Sabe qué le ayudaría? Tener un buen nombre, como de buen cristiano, ¿sí? Un buen nombre es el respeto de Dios hacia nosotros. Dios los respeta por lo que somos. También yo honraré a los que me honran, dice él en 1 de Samuel capítulo 2 verso 30. Él nos respeta. Entonces, ¿qué tesoro tan grande es que Dios alce la luz de su rostro sobre el hombre o mujer que se ha ganado su aprobación? ¿Se imaginan ustedes? Traten de imaginarse esta idea. Ya fallecimos aquí en la tierra, ya estamos allá en el paraíso, y cuando viene el juicio final, simplemente nos mira y nos dice, bien buen siervo, en lo poco me serviste. ¿Por qué poco? Porque nunca llegaremos a hacer en totalidad lo que deberíamos haber hecho, pero hicimos algo y dice, pasa al gozo de mi Padre. ¿Por qué? Porque tuviste un buen nombre. No tuviste el nombre aquí de desobediente, de rebelde, de pecador, de fornicario, de adúltero, de ladrón. No tuviste ese nombre. Gracias a Dios. Amén. Qué tesoro tan grande es que Dios alce su luz y nos diga así, ¿sí? Su aprobación y favor cuando lo hemos complacido. Dios no solo nos respeta, sino que hace que los hombres también nos respeten. ¿Saben que a raíz de eso nació la palabra reverendo? Porque cuando usted y yo nos tenemos un ministerio y lo hacemos de verdad, yo recuerdo esto y vamos a mencionarlo un poco, hasta hace unos años, cuando usted era pastor o era un clérigo, vamos a decirlo así, tenía la palabra reverendo, quiere decir, hay que hacerle reverencia porque él practica las cosas santas. Hoy la mayoría de personas no respetan a nadie, al contrario, sirve como conejito de indias para criticarlo y sin darse cuenta de que esa persona a quien se está criticando tiene mejor nombre que el que critica. Amén. Por eso estamos hablando de eso aquí. De las riquezas que debemos procurar, como ya dijimos, ¿no? Una mejor y perdurable herencia. Y aún después de la muerte, Dios hace que sea bendita la memoria de los justos, ¿sí? Así dice el libro de Proverbios. El buen nombre es un tesoro que puede dejarse en la tierra y que también puede llevarse a la eternidad. Hay que llevarlo a la eternidad. Dios promete en Levíticos 26, dice, porque no me volveré a vosotros. Pero esta promesa tiene condición. Él va a vernos, Él va a estar pendiente de nosotros, pero hay una condición. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. De lo contrario, no se puede. Perder el respeto de Dios es trágico porque una vez perdido se puede también perder el respeto de los hombres. Vean lo que pasa cuando un pastor lamentablemente cae en pecado. Es desacreditado y todo su ministerio es puesto por la tierra, aunque Dios tenga otra opinión. Sin embargo, por eso a veces la gente no respeta al líder que ha puesto sobre ellos. ¿Qué temer es eso, no? Dios ha quitado su favor de muchos líderes de la iglesia contemporánea. Los ha privado de un buen nombre porque cambiaron las normas morales de Dios en un intento de hacer que su ministerio fuese más aceptado.
Usted ve en Malaquías, capítulo 2, verso 7, dice, porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría. Vea, como sacerdotes del Señor tenemos que hablar la verdad, aunque le duela a mi tío, a mi primo, a mi hermano, a mi mamá y a mi papá. Tenemos que hablar la verdad. Y de su boca buscarán la ley. Amén, el consejo, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mire el verso 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Hablando de Israel, ¿no? Por tanto, yo también os torné viles y bajos a todo el pueblo, según que vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley tenéis acepción de personas. Por eso, hermanos amados, debemos continuar escogiendo el camino angosto, no el popular, no como los demás caminan. Y qué bueno estos mensajes que nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a pensar en cuál camino vas, ¿sí? ¿En cuál camino vas? Si no nos veremos privados de la sonrisa de Dios sobre nuestra vida. El apóstol Pablo dice, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Romanos capítulo 2, verso 7. Amados hermanos, amados amigos que están oyendo este mensaje, están viéndolo. Pensemos, ¿cuál es el objetivo de ser cristianos en esta tierra? No es para que nos vean una apariencia de piedad. No es para esconder nuestros errores y aprovecharnos de que somos cristianos. No, es para lograr un carácter aceptable delante de Dios, para que un día podamos estar presentes con Él y darle gloria y honra. Amén. Para que seamos participantes, como dice el apóstol Pedro, de su naturaleza divina y que podamos sentir que nosotros mismos vamos caminando en esa senda que Dios nos está permitiendo ir hacia adelante. Para mí siempre es un honor, una bendición predicarle. Y no piense que por lo que predico yo soy súper santo. De ninguna manera. Estoy en las mismas condiciones suyas, buscando tener ese carácter que Dios quiere que nosotros los creyentes tengamos para poder entrar en la vida eterna que Dios tiene para nosotros. Déjeme orar por usted. A lo mejor el Señor quiere que usted logre reflexionar, examinar su vida y cambiar de rumbo. Empezar a trabajar en las personas, haciendo el bien y no engrosando su cuenta bancaria, pero sin ayudarle a nadie. Eso no es posible. No va a ayudarle en nada. Pero usted decide. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, en esta hora yo solo quiero que cada uno de los que oye y sienten el deseo de cambiar de dirección, de rumbo, de cómo lo están haciendo, si han descubierto que a través de este mensaje ha venido una revelación a su vida, que ahora puedan, Señor, tornar y dar vuelta a ese camino donde no iban bien. Y ahora empezar de nuevo, con pequeñeces, pero no importa, porque un día tú vas a valorar esto. No vas a valorar cuán ricos fuimos aquí en la tierra, sino que valorarás hasta dónde nuestro carácter fue moldeado y ayudó a tu obra a seguir adelante. Padre, muchas gracias. Derrama un espíritu de arrepentimiento y derrama sobre cada vida, Señor, que esto no fue un mensaje más, sino un mensaje a la conciencia para que todos podamos meditar en acercarnos a ti. Gracias, Padre amado. También te suplico por aquellos que están enfermos, que tienen dolores, que tienen situaciones difíciles, Señor, que no pueden resolver. Lo que yo les doy de consejo, no desesperen, no arruinen su carácter murmurando de Dios, no renieguen de las situaciones que tienen,
para que Dios vea que usted, al igual que Job, está pasando la prueba muy pasivamente hasta que el Señor decide qué hacer con usted. Sea bendito el nombre del Señor y que Dios les bendiga donde quiera que usted se encuentre. Amén.